Tres errores imperdonables que te quitan mucha nota a la hora de crear una programación. Quiero que te quedes hasta el final, quiero que te comprometas a no cometer estos errores y sobre todo que hagas una programación para que el tribunal te recuerde y tengas la nota que te mereces. Así que sin más dilación voy a empezar por el primero, y este es un error directamente que hizo Raúl. Y Raúl, lo que pasó en su programación es que en el punto de metodología lo tenía muy bien desarrollado porque hablaba de diferentes metodologías activas, hablaba de aprendizaje cooperativo, aprendizaje servicio, aprendizaje basado en proyectos. Se veía un punto muy fuerte porque incluso compartía estrategias simples dentro del punto de la programación de metodología, os estoy hablando. Pero luego, ¿qué pasa? Que en las actividades, que en las propias unidades didácticas prácticamente no utilizaba esas metodologías activas. Y eso fue una pregunta que le hizo el tribunal. Me ha gustado cómo has explicado las unidades didácticas, cómo has explicado las situaciones de aprendizaje, pero vemos aquí en el punto de metodología mucha innovación y luego a la hora de explicar las actividades no vemos que case ese punto. Entonces, este es un error que no os podéis permitir, sobre todo en puntos centrales donde el tribunal va a buscar a nivel metodológico, donde el tribunal va a buscar también a nivel de evaluación, a nivel de inclusión, y que luego tiene que casar mucho con las unidades didácticas y con las actividades. Así que, por favor, no calentéis al tribunal haciendo un punto, por así decirlo, teórico muy bonito y luego a la hora de explicar las actividades que se queden pues sin chicha ni limona. Por cierto, antes de seguir, te quiero recordar que hace un par de días sacamos Programa para Plaza, nuestra nueva formación que nunca más va a estar a este precio. De hecho, mañana a las 11:59 sube de precio. Yo te recomiendo mucho que entres, no solo por los 6 módulos donde te enseñamos a crear una programación y a crear las unidades didácticas y situaciones de aprendizaje, ahora sí, con metodologías activas, evaluación formativa y DUA 3.0, sino porque en diciembre vamos a tener más de 10 clases en directo. El objetivo es claro, que acabes el año 2024 teniendo tu programación y teniendo unas buenas unidades didácticas. Todo con multitud de ejemplos y todo con mi recomendación de que es el mejor momento para entrar. Así que te veo dentro, lo tienes en el comentario fijado, échale un vistacito a la formación por dentro que verás que merece mucho la pena. Segundo error imperdonable, mejor dicho, que no quiero que cometas. Si viniste a la clase del otro día de programación, viste que en los primeros minutos hablé mucho de contexto. Pues bien, esto es un error flagrante de opositores que quizá vienen de la tradición LOMCE, que hablan mucho de contenidos, pero no se tiene en cuenta el contexto. Y aquí dos aspectos principales a abordar. El primero, que a la hora de hablar del grupo clase, no hablas de tu alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, los intereses y motivaciones que tienen, no hablas de tu grupo clase en cuanto a motivaciones, en cuanto a intereses, en cuanto a aspectos que les puede gustar, aspectos que no le puede gustar, pues sus centros de interés. Hablábamos el otro día de esa campaña de concienciación de donar sangre porque venía un camión cercano al centro educativo. Entonces te recomiendo que empieces la programación por este punto, por el contexto. Es decir, que describas bien a tu alumnado lo que le gusta, lo que le puede tocar de primera mano, qué servicios a la comunidad puede hacer, qué centros de día colindantes tiene, si hay algún tipo de carrera solidaria, si hay algún tipo de parque colindante, si hay algún tipo de tradición, cuáles son las efemérides que tocan directamente al pueblo en cuestión. Todo esto es de vital importancia para que luego tus situaciones de aprendizaje sean mucho más significativas y productivas. Así que si no sabes por dónde empezar una programación, yo te recomendaría que bucees en el contexto que escojas, que bucees en la localidad, en el pueblo, en la ciudad e intentes desarrollarlo bien, al detalle, para luego, como digo, hacer situaciones de aprendizaje más significativas. Que muchas veces se nos llena la boca de situaciones de aprendizaje, el alumno es el centro, situaciones de aprendizaje productivas, significativas. No, me estás diciendo palabras vacías. Si esas palabras quieres que tengan sustento, pues lo tienes que hilar con algo. Y el tercer error imperdonable en este caso es el documento. Como sabéis, dentro de la formación, de hecho, una de las clases que vamos a hacer en directo es de maquetación, para que tengáis una programación potente, para que tengáis una propuesta que no solo enamore a nivel comunicativo, sino también
a nivel de visual, y por eso viene Pedro, que es experto en Visual Thinking y os va a compartir muchas tablas y muchas propuestas para llamar la atención. Pero una vez que tenemos una programación bonita, por así decirlo, tenemos unas unidades didácticas que le hacen la vida fácil al tribunal, nos toca utilizarla en la exposición. Hay mucho opositor que el documento prácticamente ni lo utiliza, y os tengo que decir que es un arma para diferenciaros. Un arma en el sentido de que es un momento adecuado y perfecto. De hecho, yo lo recuerdo que cuando presentaba las unidades didácticas o los elementos curriculares, tenía alguna infografía en la que le hacía la vida muy sencilla al tribunal, donde le hacía ver cómo partía del criterio de evaluación y cómo lo relacionaba todo en ese entramado curricular hasta acabar en el perfil de salida de las competencias clave. Si esos puntos complicados se lo haces sencillo, el tribunal lo va a valorar respecto al opositor medio que llega a la legislación, solo vomita una serie de elementos curriculares y la verdad que eso no da nota. De hecho, otro de los puntos donde os podéis apoyar es en el de metodología. Yo tenía un cuadro donde hablaba de todas las metodologías activas, hablaba del beneficio para el docente y del beneficio para el alumnado de aplicar dicha innovación, y no solo eso, esas metodologías activas, para que no me pasase lo que le ocurrió a Raúl hace un par de años, intentaba que en esa misma tabla se viesen qué unidades didácticas aparecía, y así si hablaba de aprendizaje-servicio veían a golpe de vista que en el primer trimestre, en el segundo y en el tercero llevaba 3 servicios distintos. Si llevaba a cabo aprendizaje basado en los proyectos, lo utilizaba de nuevo en 2 o 3 unidades didácticas, y de esta forma el tribunal veía que esas metodologías no solo a golpe de vista se utilizaban en la programación, sino que luego iban a buscar en la propia unidad didáctica, y si en la unidad didáctica 8 había puesto aprendizaje cooperativo, de verdad lo cumplía y en esa unidad se veía alguna estrategia simple o alguna estrategia compleja. Así que, por favor, no cometáis esos errores. El punto de metodología que también se vea en las actividades. Tened muy en cuenta el contexto y utilizar el documento para acompañar vuestro discurso, porque el tribunal lo va a valorar positivamente. Dicho esto, os recuerdo, es el momento perfecto para entrar a Programa para Plaza y como siempre nos vemos mañana.